Hay historias tan pesadas, que hasta Dios llora con nosotros. Hay recuerdos que uno no quisiera tener. Y hay heridas que el alma nunca olvida, incluso después de años. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Y comenta aquí abajo desde donde nos estás escuchando. Ahora escucha con el corazón. Me llamo Lucía. Tengo 68 años. Y esta es la parte de mi vida que escondí incluso de mis propios hijos. Durante mucho tiempo, fui solo una señora callada, que hacía crochet en la silla de la terraza y sonreía a sus nietos como si nunca hubiera llorado por dentro. Pero hoy, después de tanto silencio, decidí contarla. Porque no es solo mi historia. Es la historia de muchas. Y tal vez, sea la tuya también. Mi infancia fue en un barrio humilde de una ciudad grande. Casa pequeña, suelo de cemento apisonado, patio con gallinas sueltas y un tendedero lleno de ropa. Mi padre era conductor de camión. Mi madre, costurera. Tenía 2 hermanos. Uno mayor, otro menor. Pero yo siempre fui la niña del papá. Eso era lo que él decía. Mi princesa. Mi muñeca. Mi tesoro. A ojos de los demás, éramos una familia respetable. Mi padre hablaba poco, pero todos decían que era trabajador, un hombre serio. Mi madre era de iglesia, rezaba el rosario todos los domingos, participaba en las festividades y vendía dulces en la calle para ayudar en casa. Por fuera, todo parecía bien. Pero por dentro, la primera vez que él me tocó de una forma diferente, yo tenía 8 años. Estaba jugando con muñecas en el suelo del cuarto. Él entró, se agachó a mi lado, dijo que yo era linda, y me acarició la cara. Después el brazo. Y luego, otras partes. No entendí bien qué era eso. Pero sentí miedo. Un miedo helado, que se pegó a mi piel y nunca se fue. En los días siguientes, él me trataba normal. Como si nada hubiera pasado. Y yo, fingía que lo había olvidado. Pero dentro de mí, algo ya se había roto. Con el tiempo, eso se volvió rutina. Siempre que mi madre salía a entregar costuras o iba sola a la iglesia, él venía hacia mí. Hablaba suave. Me decía que no le contara a nadie. Decía que era un secreto entre nosotros. Y que si hablaba, nadie me creería. Ni mamá. Le creí. Durante muchos años pensé que el error era mío. Creía que yo hacía algo mal para merecer eso. Y eso, destruyó a la niña que yo era. Cuando cumplí 11 años, intenté contarlo. Esperé a que mi madre estuviera sola, hice un bizcocho de maíz con ella, esperé a que estuviera de buen humor. Y hablé. No todo. Solo le dije que papá me tocaba de una forma que no me gustaba. Ella dejó de mover el azúcar. Me miró, con una mirada vacía. Y dijo, con voz seca, Lucía, qué feo decir algo así de tu padre. Pero mamá, basta. Debes estar confundiendo las cosas. Ve a rezar y deja de inventar cosas. Ese día, aprendí a quedarme muda. Y fue ahí cuando empezó lo peor. Durante mucho tiempo, pensé que la culpa era mía. Que tal vez había hecho algo mal. Que algún juego, alguna risa, alguna ropa o palabra había provocado eso en él. Yo era una niña. 8 años. Con el cabello amarrado de lado, piernas delgadas y una sonrisa que aún creía en las personas. Mi padre, Antonio, trabajaba como conductor de camión. Desaparecía por días, pero cuando volvía, lo recibían como a un rey. Mi madre, Marlene, ponía el mejor mantel en la mesa, hacía pollo con farofa, limpiaba todo como si su presencia fuera una bendición. Yo corría a abrazarlo en la puerta. Él me llamaba mi princesa. Me traía caramelos, regalos baratos de carretera, y siempre decía que yo era la hija más linda del mundo. Al principio, solo era eso. Cariño de padre. Un abrazo más. Un beso largo en la mejilla. Pero empecé a sentir un malestar que no sabía cómo nombrar. Un escalofrío que ya no era de afecto. Era miedo. La primera vez que cruzó el límite fue una noche común. Mi madre estaba en la cocina lavando los platos. Él me llamó al cuarto y dijo que quería hablar conmigo. Cerró la puerta con llave. Apagó la luz. Y ahí destruyó todo lo que yo conocía como seguridad. Como familia. Como amor. Recuerdo su olor. El aliento a cigarro mezclado con sudor. Recuerdo el sonido del cierre. El crujido del colchón viejo. Y después, nada más. Me desmayé. El cuerpo se apagó como una bombilla rota. Desperté horas después, con la luz del pasillo encendida y las piernas adoloridas. El sort rasgado, el corazón acelerado,
y una confusión en la cabeza que no sabía explicar. Mi padre estaba sentado al borde de la cama, fumando. Cuando me vio despertar, dijo, ¿te dormiste? ¿Con qué soñaste? Y se rió. Como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, nadie dijo nada. Mi madre me dio café con leche, me mandó peinarme e ir a la escuela. Pero en la escuela, ya no era la misma. Me callé. No quise jugar. No respondí a la profesora. La coordinadora envió una nota a casa. Mi madre me dio una chancletada. Dijo que estaba llena de tonterías. Que una niña que no obedece aprende a golpes. Intenté contar. Lo juro por Dios, lo intenté. Una noche, mientras ella planchaba ropa en la sala, me acerqué y le dije, «Mamá, papá hizo algo raro conmigo». Ella detuvo la plancha a la mitad de su camisa. Me miró con los ojos bien abiertos. «¿Qué cosa, Lucía?» Él, me lastimó ahí abajo. No dijo nada por unos segundos. Luego soltó, «¿Estás volviéndote loca?» «No, mamá. Lo juro. Fue en el cuarto. Cállate la boca. Cállate esa boca, niña». «Mamá, basta. ¿Quieres destruir nuestra familia?» El mundo se detuvo ahí. Ella no me abrazó. No me preguntó cómo. No le gritó a él. Me gritó a mí. Esa noche los escuché hablando en el cuarto. Su voz nerviosa. La de él, baja. Después, solo el ruido de la cama. Tuvieron relaciones. Y yo entendí lo que era estar sola en el mundo. Los días se convirtieron en semanas. Y él repetía el horror. Me llamaba cuando mi madre salía. Me agarraba en el baño. Me hacía cosas que ni caben aquí. Mi madre, fingía no ver. O peor, a veces miraba. Una vez lo sorprendió jalándome en el pasillo. Yo pensé que iba a gritar, pegarle, protegerme. Pero solo giró el rostro y se metió en el cuarto. Y yo. Morí un poco más por dentro. Con el tiempo, dejé de intentar contar. Callé. Guardé. Viví con miedo. Miedo al toque. Miedo a la noche. Miedo a respirar fuerte. A los 11 años, intenté contarle a una maestra. Ella llamó a mi madre a la escuela. Mi madre sonrió y dijo que yo tenía demasiada imaginación. Y me llevó a casa arrastrándome de la mano. Me pegó con la hebilla del cinturón. Dijo que si volvía a hablar, me mandaría a un reformatorio. Yo le creí. Y nunca más hablé. Aprendí a vivir en silencio. A sonreír sin mostrar los dientes. A evitar el espejo. A esconder mi cuerpo con blusas grandes. Y a pedirle a Dios cada noche que me dejara morir dormida. Pero él no me llevó. Tal vez porque aún tenía algo por vivir. O tal vez, porque sabía que un día yo contaría esto. Después de esa noche en que mi madre me mandó callar, descubrí lo que era vivir con miedo. No el miedo infantil a la oscuridad o a monstruos imaginarios. Sino el miedo real. El miedo de existir. De despertar cada día sabiendo que nadie iba a protegerme. Ni mi madre. Sobre todo, mi madre. Desde ahí, lo que él hacía se volvió rutina. No siempre era de la misma forma. A veces en la madrugada. A veces cuando mi madre salía a hacer compras. A veces, con ella dentro de la casa. La peor parte era esa. Saber que ella sabía. Sí que lo sabía. Una madre sabe. Y ella elegía no ver. Recuerdo una vez que intenté gritar. Ella golpeó la puerta y dijo, «Lucía, deja el drama. Vas a despertar a los vecinos». Yo todavía era una niña. Pero ahí entendí lo que era ser silenciada. Intenté contárselo a una profesora una vez. En el recreo, cuando me preguntó por qué tenía los ojos hinchados, le dije, «Es que mi papá me lastima». Ella me tomó del brazo, me preguntó qué quería decir. Y antes de que dijera algo más, mi madre apareció detrás, con la voz fría, «Profesora, esta niña se inventa historias. Mira demasiada televisión». Y en ese instante, la profesora simplemente asintió. Cambió de tema. Y entendí que no tenía a dónde correr. Comencé a crecer con eso en el cuerpo. Y en el alma. Cada caricia indebida. Cada palabra susurrada. Cada olor. Lo guardaba todo. No porque quisiera. Sino porque no tenía dónde ponerlo. Llegó la adolescencia, y ya no sabía quién era. Mirarme al espejo era difícil. Sentir amor por mí, imposible. Me vestía de la forma más tapada posible. Tenía miedo de que cualquier parte de mi cuerpo a la vista fuera una invitación a más dolor. Y aún así, no me sentía segura en ningún lugar. Cuando cumplí 13, mi padre empezó a decir,
estás convirtiéndote en una mujer. Eso me daba náuseas. Mi madre empezó a tratarme como si la equivocada fuera yo. Decía que provocaba demasiado. Que era melindrosa porque ponía cara de asco cerca de mi padre. Que estaba inventando cosas para llamar la atención. Ya no respondía. Solo me callaba. Y eso me fue matando por dentro. A los 15 años, ya no soñaba con nada. Ni con fiesta de quinceañera, ni con vestido bonito. Solo quería no despertar más. Tenía pesadillas. Crisis de ansiedad. Llegué a desmayarme en el baño de la escuela, pero nadie supo nunca el verdadero motivo. No podía contar. Ni a mis amigas. Ni al director. Ni a nadie. Porque pensaba que nadie me iba a creer. Porque si ni mi madre me creía, ¿quién lo haría? A los 17 conseguí mi primer trabajo. Limpiaba en un salón de belleza. Con el primer salario compré un chip nuevo y alquilé un cuartito en otra ciudad. Me fui de casa sin mirar atrás. Dejé una nota simple sobre la mesa: me voy a vivir. Porque aquí solo muero. Mi madre intentó llamarme. No contesté. Semanas después fue a buscarme al trabajo. Dijo que era una desagradecida. Que mi padre estaba enfermo de tristeza. Que yo había destruido la familia. Escuché todo en silencio. Y por primera vez, la miré con asco. Ese día entendí que la herida que ella me dejó era más profunda que cualquier marca en el cuerpo. Empecé a vivir sola. Me escondía del mundo. No confiaba en nadie. Ni en mujeres. Ni en hombres. Ni en mí misma. Tuve relaciones con 2 chicos en esa etapa. Ambos me trataron mal. Uno incluso me empujó contra la pared una vez. Y ni siquiera grité. Porque ya estaba acostumbrada a ser lastimada. Recién a los 21 conocí a doña Sonia. Una señora evangélica que vivía en la casa de enfrente. Me ofreció un café. Y luego, otro. Y después, una oración. La primera vez, me reí. La segunda, lloré. Ella me dijo: hija, tú no eres lo que te hicieron. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y eso se quedó conmigo. No logré orar ese día. Pero comencé a escuchar alabanzas a escondidas. Con auriculares, lavando ropa, trapeando la casa. Quería creer. Pero algo dentro de mí todavía sangraba. Y aún sangra, hasta hoy. Pero en ese momento, di mi primer paso. Después de ese primer paso, vinieron otros. Pequeños, tímidos. Pero vinieron. Doña Sonia me invitaba cada miércoles a un grupo de oración que hacía en su casa. Siempre inventaba una excusa. Decía que estaba cansada, que tenía ropa por lavar, dolor de cabeza. Pero la verdad era otra. Era miedo. Miedo de abrir la boca y que todo lo que tenía dentro saliera de golpe. Miedo de derrumbarme frente a personas que no sabían nada de mí. Miedo de enfrentar a Dios, con toda esa carga. Aún así, cada semana ella me invitaba. Con la misma sonrisa tranquila. Con la misma dulzura de quien también ha sido rota. Un día, llegó con un bizcocho de zanahoria aún caliente, lo colocó sobre la mesa y dijo: hoy no hay excusas. Vienes conmigo. Y fui. Entré en aquella sala sencilla, llena de mujeres que cantaban con los ojos cerrados y el corazón abierto. Me senté en un rincón. No canté. No lloré. No hablé. Solo escuché. Y fue ahí donde escuché, por primera vez, la historia de una mujer de la Biblia llamada Tamar. Una joven violentada, silenciada, olvidada. Cuando la misionera leyó ese nombre, todo mi cuerpo se estremeció. Parecía que estaban contando mi historia. Ella decía: Dios no olvida a los que sufren injusticias. Dios ve. Dios sana. Pero yo pensaba: ¿sana, de verdad? Porque todavía me despierto sudando frío. Aún siento su olor cuando cierro los ojos. Sigo odiando a mi madre cada vez que recuerdo esa puerta cerrada. Pero algo en aquella reunión me tocó. Me atravesó. En los días siguientes, comencé a intentar orar. Palabras simples, vacías. Dios, estoy aquí. No sé orar, pero lo intento. Escúchame, por favor. Y poco a poco, el peso empezó a cambiar de lugar. Todavía estaba ahí. Pero, más liviano. Empecé a soñar con cosas distintas. Quería estudiar. Quería trabajar con niñas. Quería ayudar a chicas que tal vez estuvieran pasando por lo que yo pasé. Pero no sabía por dónde empezar. Doña Sonia dijo: empieza siendo un corazón dispuesto. Dios hace el resto. A los 23, volví a estudiar.
Terminé la secundaria en un programa nocturno para adultos. Trabajaba por la mañana limpiando el consultorio de un dentista. Por la tarde hacía trabajos ocasionales. Por la noche, iba a clases. Estaba agotada. Pero viva. Por primera vez, me sentí dueña de mí misma. Un día, volviendo del curso, vi a una muchacha sentada en la acera, llorando. Tendría unos 14 o 15 años. Me acerqué despacio. Ella se encogió. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella no respondió. Solo lloró más. ¿Quieres un vaso de agua? Asintió con la cabeza. La llevé a mi casa. Le di agua, pan, un baño. Cuando se calmó, contó, mi mamá me culpa de todo. Dice que soy asquerosa. Pero quien entra a mi cuarto por las noches, es su novio. En ese instante, sentí como si alguien me rasgara el alma otra vez. Era como mirarme a mí misma, años atrás. Abracé a esa niña como nunca me abrazaron. Le dije, tú no tienes la culpa. Tú eres amada. Eres hija de un Dios que ve todo. Y ahí entendí mi propósito. Me involucré con un grupo de apoyo a víctimas de abuso. Primero como voluntaria. Después me contrataron como asistente. Hoy, doy charlas en escuelas públicas. Pero no pienses que todo quedó perfecto. Todavía hay noches en que sueño con aquella puerta. Todavía me cuesta con algunos toques. Todavía no puedo hablar con mi madre. Pero hablo con Dios. Y Él me sostiene. Y me recuerda, cada día, que mi historia no termina en el trauma. Termina en la redención. A los 25 años, empecé a sentir que algo dentro de mí pedía más. Más que sobrevivir. Más que trabajar, pagar cuentas y volver a casa. Mi corazón quería construir algo nuevo. Algo mío. Pero cada vez que pensaba en abrirme a alguien, se levantaba un muro. En esa época, ya asistía a la iglesia con regularidad. Ya oraba en voz alta. Ya levantaba las manos durante la alabanza sin miedo al que dirán. Pero, ¿confiar en alguien? Difícil. Mi cuerpo aún se congelaba con abrazos largos. Con miradas insistentes. Con cualquier intento de cercanía. Y fue en ese momento que conocí a Daniel. Apareció en una visita de la iglesia a un albergue para adolescentes. Era nuevo allí. Ingeniero, voluntario los fines de semana. Al principio pensé que era uno de esos tipos demasiado buenos para ser verdad. Simpático. Sonrisa fácil. Voz firme, pero amable. Cuando me ofreció llevarme después de una visita, rechacé. Pero lo respetó. No insistió. Solo dijo, sin prisa. Solo si sientes paz. Eso me desarmó. Poco a poco, fue acercándose. Con cuidado. Con presencia. Con tiempo. Empezó ayudándome en los eventos de la iglesia. Luego empezó a acompañarme en algunas charlas en las escuelas. No preguntaba de más. No opinaba cuando hablaba de mis heridas. Solo escuchaba. Y escuchar, para mí, era la mayor forma de cuidado. Después de unos meses, una tarde, me dijo, me gustas, Lucia. Tu forma de ser, tu fuerza, lo que haces. Pero solo quiero estar si es para sumar. Si tú lo permites, quiero caminar contigo. Sin prisa. Sin peso. Me quedé muda. Fui a casa y lloré. Lloré porque no sabía qué hacer con ese cariño que no pedía nada a cambio. Lloré porque quería creer. Pero tenía miedo de caer otra vez. En mi oración esa noche dije, Dios, si es tuyo, muéstramelo. Pero si no lo es, guárdame otra vez. El tiempo pasó. Lo dejé entrar despacio. Primero en el café del domingo. Luego en una oración en grupo. Después en un almuerzo en casa con doña Sonia. Y en cada gesto de él, veía un cuidado que sanaba. Nunca intentó forzar nada. Ni beso, ni toque. Esperaba mi voluntad. Y eso, para mí, era un milagro. La relación fue creciendo. Pero justo cuando pensé que la vida se estaba acomodando, llegó el golpe. Mi madre enfermó. Me llamó una prima lejana. Dijo que tenía problemas renales, que el tratamiento era caro, y que vivía con una vecina, sin nadie cerca. Preguntó por ti, Lucia. Dijo que te extraña. Eso me dio náuseas. Sentí el cuerpo entero tensarse. ¿Extraña a quién? ¿A la hija que lanzó a los lobos y dijo que todo estaba bien? Pero mi prima solo respondió, está diferente. Más callada. Más rota. Pasé los días siguientes con eso en la cabeza. Hablé con Daniel. Él escuchó en silencio, como siempre. Después dijo, no necesitas hacer nada ahora. Ni verla,
ni perdonarla. Pero tal vez necesitas liberarte de eso. Aunque solo sea para decir, yo vi. Yo estuve allí. Yo viví. Y sobreviví. No sabía si la iba a visitar. Pero algo empezó a cambiar en mí. En la iglesia, el pastor comenzó una serie de mensajes sobre el perdón. Y justo en la primera semana, leyó Lucas 6, 36-37, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Sentí que Dios me estaba hablando otra vez. Pero perdonar a mi madre, todavía parecía demasiado alto. Demasiado profundo. Demasiado imposible. Fueron días de angustia. La noticia de la enfermedad de mi madre no salía de mi cabeza. Al mismo tiempo, el recuerdo de la niña que ella eligió no proteger seguía vivo dentro de mí, con todas las heridas, con todos los silencios. El dolor todavía latía. Pero algo, también me llamaba. Tal vez era Dios. Tal vez era solo el cansancio de cargar eso tantos años. Pero sentía que el tiempo me pedía una decisión. Pasé una semana entera orando en silencio. Ayunando. Callando incluso con doña Sonia, que siempre fue mi sostén. Hasta que un día, sin planearlo, fui al hospital. Subí al piso de nefrología como quien camina por un campo minado. El corazón parecía salirse del pecho. Las manos frías. La garganta seca. En la recepción, dije su nombre. La recepcionista me miró con una sonrisa cansada y señaló la sala. No respondí nada. Solo caminé. Y cuando paré en la puerta, la vi. Allí estaba ella. Mi madre. Delgada, el cabello mucho más ralo, los ojos hundidos. Una mujer casi irreconocible. Pero era ella. La misma que, años atrás, golpeó la puerta y me dijo que dejara el drama mientras mi mundo se derrumbaba en la habitación. La misma que miró a la profesora y dijo que yo inventaba historias. La misma que prefirió proteger a un monstruo y no a su hija. Ella me miró. Y por un segundo, el tiempo se detuvo. Lucia, murmuró, con una voz casi infantil. Mamá. No salió con rabia. Ni con rencor. Solo, salió. Ella intentó sentarse mejor en la camilla. Yo, pensé que nunca más querrías verme. Respiré hondo. Yo también lo pensé. Silencio. Desvió la mirada, tratando de ocultar la emoción, pero no pudo. Sé que no lo merezco. Sé que fallé como madre. Sé que fui ciega, sorda, cobarde. Sus palabras me cortaban como cuchillas. No fuiste ciega. Tú lo viste. Solo elegiste no ver. Ella asintió despacio. Sí lo veía, pero fingía que no. Porque tenía miedo. Miedo de él. Miedo de quedarme sola. Miedo de todo. Pero más que eso, tenía vergüenza. De mí misma. No supe qué decir. Las lágrimas caían. Las mías, las de ella. Pero no hubo abrazo. Ni cercanía. Solo dolor. Entre dos mujeres marcadas por una historia que nunca debió haber pasado. Cuando te fuiste, continuó, morí un poco. Y cada día me preguntaba si algún día Dios me permitiría reparar lo que hice. No se puede reparar. Lo sé. Solo quería mirarte otra vez, antes de irme. Esa frase me rompió por dentro. Hablaba como quien sabe que el tiempo se está acabando. Y yo, aunque todavía sangraba, también lo sabía. Me quedé allí unos 20 minutos. No prometí volver. No dije que la perdonaba. Pero tampoco salí gritando. No di portazos. No escupí rencor. Salí en silencio. Y por increíble que parezca, en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, sentí que Dios me estaba preparando para sanar de verdad. En los días siguientes, volví a orar como hacía mucho no lo hacía. Empecé a abrir más mi corazón en las reuniones de la iglesia. Lloré como nunca durante un culto de mujeres, cuando una hermana contó su testimonio de abuso en la infancia y reconciliación con su madre. Era como si Dios también estuviera escribiendo mi historia. Doña Sonia decía, el perdón es como una gota de agua sobre la piedra. Toma tiempo. Pero ablanda incluso lo que parece imposible. Volví al hospital 3 veces después de aquel día. La segunda vez, llevé una Biblia de regalo. La tercera, leímos un salmo juntas. Y la cuarta, ya no me reconocía. Estaba cerca del final. Pero en esa última visita, tomé su mano y le dije, aún tengo rencor. Pero también tengo fe. Y voy a luchar con Dios para que Él me ayude a perdonarte de verdad.
Ella no respondió. Solo sonrió. Y en esa sonrisa, sentí la presencia de Dios. Mi madre murió una mañana calurosa de martes. No parecía un día de luto. Pero para mí, lo era. La noticia llegó por el teléfono fijo del salón donde trabajaba. «Lucia, tu madre falleció esta mañana. Paro cardíaco». La voz era seca. Una vecina. Ni un lo siento. ¿Y yo? Me quedé quieta. Tijeras en mano. El cabello de la clienta goteando champú en el suelo. Miré al espejo. Me vi. Y no sentí nada. Absolutamente, nada. Fui a casa con el pecho cerrado. Me senté al borde de la cama. Miré al ventilador haciendo ruido en el techo. Y por primera vez pensé, ella murió, y se llevó todas las respuestas que yo necesitaba. Ella murió, y nunca pidió perdón. Nunca me miró a los ojos y dijo, yo lo sabía. Nunca admitió que eligió el silencio cuando podía haberme salvado. El día del entierro, fui. No por ella, sino por mí. Necesitaba ver con mis propios ojos que esa mujer que me dejó ser abusada durante años, ya no respiraba. Llegué al cementerio temprano. Doña Sonia fue conmigo. Me sostenía la mano como quien sostiene un jarrón agrietado. ¿Quieres que lea algo? Lee. Lo que sea. No tengo fuerzas. Ella abrió la Biblia. Leyó el Salmo 34, versículo 18. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón. En ese momento, me quebré. Pero sin lágrimas. Porque el llanto, ya se había secado hace años. Vi a mi madre allí. Dentro del ataúd. El rostro pálido, tranquilo. Como si nunca le hubiera hecho mal a nadie. Y sentí rabia. Porque la muerte a veces da cara de paz a quienes vivieron sin justicia. Una vecina me abrazó en el pasillo de la capilla y dijo, ahora está en los brazos de Dios. Y pensé, ¿de verdad? ¿Será que Dios abraza a quien voltea el rostro al mal que habita dentro de casa? No respondí. Me quedé callada. Como lo estuve toda la vida. Después del entierro, no volví al trabajo. Pedí una semana. Me quedé en casa. En el sofá. Oyendo el sonido del ventilador y el golpe del portón oxidado con el viento. Pensaba en la infancia. En la cocina con olor a cebolla. En el pasillo oscuro. En los gritos ahogados por la almohada. En sus ojos, que veían todo. Pero no hacían nada. Y entonces, una madrugada, me levanté. Fui hasta la estantería. Tomé la Biblia vieja que me había dado doña Sonia. Soplé el polvo. La abrí al azar. Mateo 6, 14-15. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Cerré el libro con fuerza. El pecho. Parecía que iba a explotar. Hablé con Dios. O mejor dicho, grité en pensamiento. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a perdonar a la mujer que me dio la espalda cuando más la necesité? ¿Cómo voy a llamar madre a alguien que me cayó, me humilló, me dejó a merced de su propio marido? Silencio. Pero ahí, sentí algo. No fue una respuesta. Fue una invitación. Dios estaba ahí. No exigiendo. No juzgando. Solo, esperando. Días después, volví al cementerio. Sola. Con un ramo de flores marchitas y una carta en el bolsillo. Me arrodillé ante la tumba. Abrí el papel. Aún no te perdono, mamá. Pero quiero hacerlo. Porque estoy cansada de cargar este dolor sola. Cansada de vivir con rabia. Cansada de ver tu cara en mis pesadillas. Cansada de ser víctima. Cansada de ser silencio. Me quedé allí una hora. Oyendo el viento. El canto lejano de un pájaro. Y el alma tratando de respirar fuera de ese dolor. Volví a casa diferente. No liviana. Pero dispuesta. En el culto de mujeres de esa semana, la pastora habló sobre el perdón que sangra. El perdón verdadero es el que duele. Porque perdonar no es olvidar. Es recordar sin sentir que el mundo se va a acabar cada vez. Es aceptar que no vas a tener respuestas. Pero que vas a tener paz. Y la paz, vale más que cualquier perdón tardío. Y allí, esa noche, le dije a Dios, aquí estoy. Y quiero ser libre. Fue el comienzo. Después de ese culto, quería creer que todo estaba bien. Quería de verdad. Pero no lo estaba. La verdad es que el perdón no borra el dolor. Y hay noches en que el pasado entra en la casa sin pedir permiso. Una semana después de haber orado diciendo que quería ser libre.
Tuve una crisis. Era de madrugada. El sonido del ventilador en el techo. La casa oscura. El silencio de las calles. Y de repente, un recuerdo. Sin motivo. Sin un detonante aparente. Simplemente vino. Recordé el día en que mi padre me agarró por los brazos en la cocina. Tenía 9 años. Mi madre había salido a comprar arroz y azúcar. Y me quedé sola con él. Él me llamó. Dijo que me iba a enseñar algo que toda mujer necesita saber. Y yo, inocente, obedecí. La luz de la cocina era tenue. La ventana entreabierta. Y el olor, a grasa en la estufa y cigarro en su uniforme. Recordé su mano apretando mi brazo. Su voz baja. Su toque repugnante. Recordé mirar el reloj en la pared tratando de distraerme. Como si contar los segundos hiciera que el tiempo pasara más rápido. Recordé escuchar el portón. Pensar que era mi madre regresando. Correr al cuarto y esconderme debajo de la cama. Recordé llorar sin hacer ruido. Recordé el sonido de la llave en la puerta. La voz de ella preguntando, «¿Lucía? ¿Dónde estás?» Y mi silencio. El miedo de decir algo y que me culparan. Esa madrugada, acostada en el sofá de la sala, lloré como si fuera esa niña otra vez. No era nostalgia. Era desesperación. Pasé los días siguientes con el cuerpo pesado. Tenía náuseas. Crisis de ansiedad. No podía comer. Falté al trabajo. Decía que era dolor de estómago, pero era el alma la que gritaba. Me escondí de la gente. Incluso de doña Sonia. No contestaba cuando tocaba el portón. No respondía sus mensajes. Me cerré. Era como si todo el proceso de sanación hubiera sido hecho pedazos. Empecé a pensar en todo lo que había perdido por culpa de ese pasado. Perdí amigos. Porque nunca podía confiar. Perdí oportunidades. Porque creía que no era lo suficientemente buena. Perdí amores. Porque confundía el cariño con una amenaza. Y siempre esperaba el golpe después del abrazo. Me acordé de Marcos. Un hombre bueno, que conocí cuando trabajaba como cajera en una tiendita. Era amable. Educado. Inteligente. Me invitó a salir varias veces. Rechacé todas. En la quinta, acepté. Fuimos a tomar un café. Habló de libros. De películas antiguas. De música. Me miró a los ojos con respeto. Me dejó en casa con un beso en la frente. ¿Y sabes qué hice? Lo bloqueé al día siguiente. Porque pensé que algo andaba mal. Porque para mí, un hombre bueno era una amenaza disfrazada. Ya no sabía reconocer lo que era un amor sano. Otro día, me llamaron para trabajar como recepcionista en una clínica. Era todo lo que quería. Horario fijo. Mejor salario. Beneficios. El día de la entrevista, me vestí bien, fui con confianza. Pero cuando el dueño de la clínica, un hombre de traje y sonrisa educada, me estrechó la mano, sentí que el corazón se aceleraba. Tenía olor a loción de afeitar y me miraba fijamente a los ojos. Y eso me paralizó. No era su culpa. Era mi cuerpo reaccionando como si tuviera 9 años otra vez. Volví a casa temblando. Rechacé el puesto por mensaje. Dije que no podía. Pero era mentira. Simplemente no podía. Eso es lo que nadie ve. El trauma no es solo el recuerdo. Es lo que hace con nosotras después. Es como moldea nuestros pasos, nuestra respiración, nuestra fe. Tenía 27 años. Pero a veces me sentía de 10. A veces, de 100. Vieja de tanto dolor. Cansada de recordar. Volví a dormir mal. A despertar con pesadillas. A sudar frío por las noches. En uno de esos días, me miré al espejo y me dije a mí misma, te estás hundiendo otra vez. Y nadie va a sacarte de ahí. O te levantas, o te mueres. La semana siguiente, doña Sonia me encontró barriendo el patio. Estabas desaparecida, hija. Estaba mal. ¿Quieres hablar? Solo lloré. Ella me abrazó. Y dijo, hasta Jesús sudó sangre en su momento de dolor. Pero no retrocedió. Tú tampoco vas a retroceder. Fue ahí cuando me di cuenta. El trauma todavía me dolía. Pero ya no tenía por qué paralizarme. Era hora de intentarlo otra vez. Después de aquel abrazo de doña Sonia en el patio, algo dentro de mí volvió a encenderse. Era una llama pequeña. Tímida. Pero era fe. Y esta vez, era diferente. No era la fe que fingía tener cuando decía todo está bien, y iba a la iglesia solo para complacer. Era una fe con rabia. Fe con llanto. Fe que decía, Dios, ya no aguanto más,
pero aquí estoy de todas formas. Volví a los cultos con ella. Empecé a escuchar la palabra con más hambre. Y por primera vez, no me quedé solo escuchando lo que decían de Dios. Fui a buscar lo que Él mismo decía de mí. Empecé a anotar versículos. A leer sola. A hablar con Dios en voz alta, lavando los platos, barriendo la acera, caminando hacia la parada del bus. A veces decía, tú sabes que aún odio mi pasado. Pero también sabes que quiero cambiar mi futuro. Doña Sonia me dio un cuaderno de tapa azul. Escribe aquí tus desahogos con Dios. Y escribí. Cosas que nunca le dije a nadie. Cosas que dolían solo de pensarlas. Escribí sobre el día que mi madre me golpeó por llorar. Sobre el olor de mi padre. Sobre el día que huí por primera vez y me escondí detrás del armario por 2 horas. También escribí sobre las ganas de desaparecer. Pero escribí aún más sobre las ganas de quedarme. De vivir. De comenzar. Un día, el pastor de la iglesia predicó sobre la sanación. Dijo, hay gente que fue herida por sangre de familia. Pero la sangre de Jesús es más grande que la sangre de la familia. Esa noche, fui al altar. Doblé las rodillas y lloré sin miedo. Y por primera vez, me sentí abrazada. No por manos humanas, sino por un amor que nunca había sentido. El cambio no vino como por arte de magia. Aún tenía crisis. Aún despertaba con el pecho apretado. Aún entraba en pánico cuando un hombre se acercaba demasiado rápido. Pero algo empezó a cambiar. Acepté un nuevo trabajo, auxiliar en un proyecto social de la iglesia. Trabajaba con niños, organizaba las meriendas, limpiaba los juguetes. Y un día, una niña de unos 8 años me llamó aparte. Tía, mi padrastro es raro conmigo. En ese momento, el corazón me latía fuerte. Me senté con ella en el patio, la miré a los ojos y le dije, ¿quieres que te ayude? Ella asintió. Y en ese instante, entendí por qué aún estaba viva. Porque ahora, podía impedir que otras niñas vivieran lo que yo viví. El proyecto ayudó a esa niña. Y a muchas otras. Y también me ayudó a mí. Me dio un propósito. Me dio fuerza. Me dio voz. Volví a sonreír. Volví a caminar con la cabeza en alto. Volví a mirarme al espejo sin apartar la vista. Aún veía marcas. Pero ahora, también veía cicatrices curadas. A los 29 años, recibí una propuesta para formar parte del liderazgo del proyecto. La acepté con miedo. Pero la acepté. Y más tarde, me llamaron para dar mi testimonio en la iglesia. Subí al altar temblando. Pero hablé. Hablé de cómo fui herida. Pero también de cómo fui restaurada. Hablé de las noches sin dormir. De los años de silencio. Del odio. Pero, sobre todo, del perdón. Mi madre estaba mirando. Sentada en la última banca. No dijo nada. Pero lloró. No sé si era arrepentimiento. Pero, en ese momento, no me importaba. Porque mi libertad ya no dependía de las disculpas de nadie. Dependía solo de mí, y de Dios. Y tú que me estás escuchando ahora, quizá pienses que ya no hay salida. Que nadie va a entenderte. Que nadie puede sanarte. Pero déjame decirte algo, existe un Dios que vio lo que te hicieron. Y que no te culpa por el dolor que cargas. Pero también es un Dios que te invita a soltar ese peso. A entregárselo. A vivir. Porque no importa lo que hicieron contigo. Importa lo que Él va a hacer a partir de ti. Y es mucho mayor. La vida no borró lo que viví. Pero Dios, escribió por encima. Con letras de amor. Con versos de misericordia. Con promesas de sanación. Yo no soy una mujer que venció sola. Soy una sobreviviente que, un día, fue cargada en los brazos del Padre cuando ya no tenía fuerzas para caminar. A mis 30 y tantos años, un poco más golpeada por la vida y un poco más entera, entendí que perdonar no es olvidar lo que pasó. Es dejar de sangrar cada vez que lo recuerdo. Es dejar de cargar a quienes me hirieron en la espalda. Es decirle a mi alma, ahora tú caminas, no el dolor. Aún vivo en aquella ciudad sencilla. A veces paso por la calle donde viví mis peores días. Pero hoy, paso con la cabeza en alto. Volví a caminar por lugares de los que antes solo quería huir. Volví a sonreír en fiestas. Volví a mirar a las personas a los ojos. Y por la gracia de Dios, volví a vivir. ¿Mi madre? Aún está viva. Más vieja, más frágil. A veces nos vemos. Nunca me pidió perdón. Pero hoy, ya no necesito eso para seguir adelante. Porque el perdón que Dios me dio, fue suficiente para liberar incluso a quien nunca se arrepintió. Hoy sirvo en la iglesia.
Ayudo en reuniones de mujeres. Participo en círculos de escucha con adolescentes abusadas. Y cuento mi historia. No para exponer mis heridas, sino para mostrar que las cicatrices son trofeos. Son pruebas de que el dolor no venció. El otro día, una niña me detuvo en la puerta de la iglesia. Tía Lucía, ¿cómo tuviste el valor de vivir después de todo? Sonreí. Tomé sus manos y respondí, porque Jesús me dio un nombre nuevo. Y me hizo entender que nunca fui solo lo que me hicieron. Soy lo que Él soñó cuando me creó. Y tal vez tú, que estás escuchando esto ahora, también tengas una historia que nadie conoce. Tal vez viviste un infierno dentro de tu casa. Y tuviste que seguir sonriendo. Seguir trabajando. Seguir siendo fuerte mientras te morías por dentro. Tal vez también intentaste gritar. Y alguien te mandó callar. Tal vez hoy vives con miedo de confiar. Con vergüenza de sentir placer. Con rabia del mundo, de Dios, o incluso de ti misma. Pero quiero decirte algo, mirándote a los ojos aunque sea a la distancia, no estás sola. Dios vio. Dios sabe. Y Dios nunca te abandonó. La Biblia dice en Isaías 61, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros de las tinieblas. Yo fui prisionera del dolor, de la vergüenza, del silencio, del rencor. Pero hoy, soy libre. Y no porque todo se haya resuelto, sino porque lo entregué en las manos del único que puede resolver lo que los hombres no pueden. Si tú aún pasas por algo así, no lo guardes solo para ti. No finjas que estás bien. Busca ayuda. Ora. Habla. Grita si es necesario. Pero no te calles. Porque callar el dolor es darle fuerza para crecer. Y por último, perdonar no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. Perdonar es decir, eso ya no manda más en mí. Mi nombre es Lucía. Y esta fue la historia de cómo fui quebrada por el abuso, silenciada por mi madre, y restaurada por un Dios que nunca me dejó. Yo perdoné. Y hoy, vivo. Y si Él hizo eso por mí, también puede hacerlo por ti. Que Dios te bendiga. Y que el perdón alcance tu historia, como alcanzó la mía.